Hola, disculpen, ustedes recuerdan cómo se llamaba el video. Esperen, La Cueva de los Sueños Olvidados, ya, Sí. listo. Em, Hola, buenas tardes, somos el grupo de Fundamentos Imágenes que está conformado por Viviana, Clara, Juanita, Laura y Santiago, y el día de hoy vamos a hablar sobre el video La Cueva de los Sueños Olvidados. Em, Tenemos como dos conceptos que queremos tratar sobre la permeabilidad y la fluidez, los cuales pues ya también veníamos como hablando en clase, pero que nos parece muy importante entender a través de lo que el video muestra. Em, Hicimos como unos comentarios antes, entonces nos gustaría de pronto comenzar con, por ejemplo, las figuras de los animales que en ese momento se plasmaban desde la quietud, pero pues que en el fondo representaban movimiento. Eso, como con el tema de la fluidez, eso se ve pues en diferentes em, pues, imágenes que encontramos durante el documental, como por ejemplo los caballos, y otras que también pues ayudan como a entender algunos de esos conceptos. Sí, pues digamos, teniendo en cuenta esto como de la fluidez, pues es muy interesante ver, como decía un poco Santiago, cómo se plasman pues estas figuras como de caballo, o sea, como que no se ve solo el caballo, pues el animal, sino que se está moviendo sobre una superficie como rocosa, o sea, como que intentan plasmar de alguna forma el movimiento, pero pues desde algo quieto y también pues como entender cómo fluyen estas figuras también como sobre la superficie de la cueva, como en esta piedra que también les ayuda a dar un poco de volumen, pero pues se dibujan como distintas posiciones y generar como esta sensación de movimiento desde la pintura. Es como muy interesante pues también para pues esta época pensarlo en el sentido de están tratando de plasmar algo quieto, pero en movimiento. Yo a eso le sumaría como el concepto de la simultaneidad, porque siento que además hablaban que pasan cosas como en esas impresiones que van ligadas a los sentidos, o sea, como uno podía escuchar como la pelea que podía estar teniendo un rinoceronte con otro, cómo expresa como ese elemento muchas cosas a la vez, no solo la forma y el movimiento, o sea, lo que hablamos ahorita de la fluidez, sino también ligado a los sentidos, al ritmo, a la música, que es bien interesante. Mm, a mí, con lo que dicen, bueno, en realidad es que hay muchas cosas como muy interesantes que pasan a lo largo del video. A mí me llamó mucho la atención una parte que están entrevistando a un arqueólogo que fue el que dijo que le había estado como 5 días y que le tocó como irse y que esos días empezó a soñar con lo que veía en la cueva y tal. Y es al final una parte que él habla de una historia de un etnógrafo que está en Australia y entonces va con un, digamos, un nativo que le está haciendo el recorrido y que ven precisamente una pintura y que el señor la ve desgastada y la pinta. Entonces, pues la otra persona le pregunta casualmente como, ¿por qué la está pintando? Y entonces le contesta, no soy yo, es mi mano quien las pinta. Y creo que es un poco lo que trataba de explicarnos el profesor la semana pasada en la clase y es, claro, desde nuestro punto de vista, esto podía ser simplemente como plasmar lo que estaban viendo, que es como la interpretación del arte, pero pues era muy distinto porque para ellos la realidad era otra cosa. Y entonces en otra parte también dice que dentro de esa cueva no había ni espacio ni tiempo porque eso no tenía significado para ellos en esa época. Entonces a mí, bueno, eso fue como de las cosas que más me llamó la atención con el concepto de pues fluidez y de permeabilidad, porque en realidad no era que estuvieran plasmando la realidad, sino estaban inventándose la realidad. Y pues el hecho, por ejemplo, que pintaran todo en la oscuridad, ¿no? Como pues uno pensaría, ¿no? Hace 35.000 años ahí era la parte más luminosa, pero que pintaran como en la penumbra y que todo esto fuera como un ritual y además que solo encontraran como una imagen un poco antropomorfizada es, no sé, como guau, sorprendente, no sé, no sé, yo pensaba que sí era como arte, como que era simplemente representar lo que veían ahí en los animales prehistóricos o algo así. De acuerdo, a mí me parece esto que dice Viviana como muy poderoso, sobre todo de pensar lo que eran personas que estaban haciendo su mundo, ¿no? Digamos que no existían muchas cosas, muchos conceptos que digamos nosotros desde
cerebro moderno o u occidental, no sé, tenemos como muy estructurados y pues que en estos espacios, lo que tú dices, como en la penumbra, en un gesto ritualístico, porque además en el documental también nos decían como no son espacios que se habitaban, no era la casa de ellos, era como muy específico lo que se hacía y cómo se hacía. Entonces era como, pues no sé, me parece increíble pensar en ese gesto y que de hecho lo mencionan también como el Homo spiritualis, creo que lo denunció así, que ya no era como un Homo sapiens, sino como con una dimensión más intencionada de diferentes niveles de conciencia también, con, sobre todo con era como un altar, como con una cabeza de oso, ¿no? Como que se veía dispuesto de una manera muy específica. Entonces ya no solamente era exacto como el arte y pintar lo que tan, sino como es una creación de un mundo y de un mundo no solo material, sino también de lo inmaterial dentro de la fluidez y la permeabilidad que estamos mencionando, ¿no? A mí hay algo que me encantó y es al final él dice como que tenían esta sensación cuando estaban en las cuevas de sentirse observados por esas personas que habían habitado y me parece que es como si de alguna manera todavía tuviéramos la posibilidad de entender el mundo como ellos lo entendían, ¿sí? Como poder sentir igual esas fuerzas que ellos estaban plasmando o como veían el mundo. Como volver a despertar ese lado más sensible de nosotros como humanos. También me pareció que era bien interesante la postura que ellos ponían en el video. Que dicen, nada es real y nada es seguro, que o no, o sí, nada es real, es verdad. Probablemente sí. Bueno, yo creo que pues es un video igual muy enriquecedor. Ayuda también pues a un entendimiento mucho más visual de lo que hemos venido como trabajando en clase. No sé si de pronto alguna quiere pues agregar algo más o les parece que con esto también ya tenemos como un cierre chévere sobre el video. Pues A mí me queda algo adicional y es esta idea de construir en el presente algo que era para el futuro, pero que de alguna manera evocaba el pasado. Entonces siento yo que sí hay como una necesidad de como de navegar por esos diferentes estados de conciencia, pero también por los diferentes estados del tiempo, que con lo que además a veces siento cierta contrariedad, porque me acuerdo cuando nos mencionaba en la clase pasada que ese futuro pues es un futuro del que realmente no tenemos ni seguridad ni control, ¿no? Que siento que también era una postura que mencionaban ahí en el video, creo que es lo único que agregaría. bueno, pues muchas gracias. Creo que pues ha sido muy chévere esta discusión. De acuerdo. Y no es más, si quieren cerramos acá pues este conversatorio sobre el video que vi. De una. Gracias a todos. Gracias. Gracias.